¿Alguna vez has pensado o dicho, el doctor ni me tomó en serio? La doctora ni me checó bien. Esperé tanto tiempo en la sala para que me mandaran a casa con Tylenol. Si te ha pasado o no quieres que te pase, continúa viendo este video para entender el por qué y quédate al final para unos tips prácticos que pueden ayudar a minimizar esta situación. Créeme, hacen toda la diferencia. Yo soy el Dr. Ángel Castro, médico en Canadá y residente en medicina familiar. Dale like a este video, suscríbete y considera compartirlo con tus seres queridos, sobre todo aquellos que crees que pueden beneficiarse de esta información. Como siempre, antes de comenzar, les informo que esta es mi opinión propia y no representa el punto de vista de ninguna de las instituciones que represento. También recuerden que con respecto al sistema médico, hay variaciones entre provincias y solamente voy a enfocarme a los aspectos comunes. Por último, cuando hablo del sistema de salud en este video, estoy refiriéndome exclusivamente a los doctores. No estoy hablando de todas las profesiones de salud que son esenciales para alcanzar tanto la salud comunitaria como individual. Dicho esto, empecemos. Muy bien, comencemos con lo básico. Comencemos con lo que yo creo es el estándar de lo que un paciente debe y puede esperar de su médico. En mi opinión, hay 4 pilares que son esenciales para poder proveer atención médica excelente. Número 1 es el acceso a un médico en un tiempo razonable y en proporción al problema. Número 2 es, una vez en la consulta, es recibir o pasar el tiempo necesario para que uno pueda ser examinado de forma apropiada sin ser apresurado. Número 3 es tener una experiencia positiva y de calidad con tu doctor. Y 4 es obtener o recibir una solución para el problema o mínimo un plan que conduzca a la solución. Cuando uno no percibe esto como paciente, uno puede sentir mucha falta de confianza. Ahora, entre más desfasada sea la experiencia percibida con el doctor de estos 4 pilares, más el disgusto. Y en casos extremos de salud puede causar tremendo estrés a la vida de uno y de su familia. Y cuando a esta experiencia le sumas todavía el desafío que vives día a día de adaptarte a una nueva sociedad, una nueva cultura y un nuevo lenguaje, te puede llevar rápidamente a una situación de shock donde no sabes ni a dónde ni a quién acudir en situación de crisis emocional y médica. Pero recordemos, la información es poder y hace toda la diferencia. Antes de hablar de soluciones o tips prácticos para evitar una situación como esta, es importante entender el problema. Y para entender el problema es importante entender el contexto sociocultural del cual este brota. Una forma de empezar es identificar las diferencias entre el sistema médico de Canadá y de Latinoamérica, tomando en cuenta, claro, que hay diferencias tanto entre países latinoamericanos y, como ya lo dije, entre provincias canadienses. A grandes rasgos, hay 2 diferencias claves. Verán, en muchas partes de Latinoamérica, número 1, o pagas de contado directamente al médico o número 2, hay una abundancia de médicos listos para servirte. Tan solo en México, la última vez que chequé, hay 165 facultades de medicinas en todo el país y cada año van aumentando. En contraste, el gobierno canadiense cubre los gastos médicos a través de los impuestos. Y número 1, no paga. Y número 2, hay una escasez de médicos en todo el país. Para que se den una idea, en todo Canadá hay solamente 17 facultades de medicina. ¿Y por qué comparto esto? Dirán, bueno, pues en mi opinión, estas 2 diferencias forman la base de la disonancia que el migrante experimenta cuando viene a Canadá y tiene contacto con el sistema médico. Un consejero de confianza lo puso bien sencillo. Al tú pagar por un servicio médico, como pasa en muchas partes de Latinoamérica, tú te conviertes en el patrón. Tú determinas la pauta y tienes la libertad de ir con quien quieras y a donde quieras, porque el sistema está diseñado para esto y se presta. Los servicios están enfocados exclusivamente en ti y en muchas ocasiones entre más pagas, más VIP tienes el servicio. Y si en tu país no pagas porque hay seguro social, mínimo hay una abundancia de médicos
que están listos para atenderte y te ofrecen un servicio excelente porque saben que si no estás feliz con ellos, puedes ir a la vuelta y conseguir a otro médico u otra opinión. Por otro lado, el gobierno, en esencia, asume la responsabilidad de administrar los recursos con la misión de dar salud al país. El enfoque aquí es comunitario. El acceso y la calidad del servicio médico no depende de cuánto pagas, sino de los recursos de tu zona y de dónde vives. Para bien o para mal, este esquema dicta la pauta e influye las experiencias individuales con tu médico. Les comparto una ilustración. Cuando hay una escasez de doctores, eso significa que cada doctor debe de asumir la responsabilidad de muchísimos pacientes. Y eso significa que para agendar una cita uno tiene que esperar mucho y cuando esté en consulta uno tiene muy poco tiempo. Aproximadamente, en promedio, uno está con un generalista de 7 a 10 minutos. Por más que nos gustaría platicar de los temas de la vida y cómo está uno, etc., es difícil hacerlo cuando afuera en la sala de espera hay 20 o 30 pacientes esperando para verte. Además, este marco sociocultural también afecta a la educación de los médicos entrenados aquí en Canadá. Por ejemplo, con respecto a medicamentos o terapias, los doctores aquí están entrenados a escoger la terapia indicada, la más efectiva, basada en evidencia y económica tanto para el paciente como para el sistema, sin sacrificar la calidad o el resultado terapéutico. Por lo general, aquí no se promueve recetar un medicamento simplemente porque el paciente te lo pide. Con muy pocas excepciones, debe de haber una indicación médica para dar dicho medicamento. Un ejemplo clásico con respecto a algunas diferencias y expectativas que un migrante tiene cuando viene a Canadá. Y sí, estoy hablando de la tos y los antibióticos. Yo sé en conversaciones y en experiencia personal que cuando uno tiene una tos, uno casi va al doctor por sus antibióticos. Aquí, ofrecer servicio excelente significa cumplir todo lo que acabo de decir y se manifiesta de la siguiente forma. Al saber que la mayoría de las toses o síntomas respiratorios son causadas por virus y cuando no hay fiebre, las probabilidades de que sea una infección de bacteria son extremadamente bajas. Por lo tanto, sabemos que como los antibióticos no funcionan con virus, no los recetamos comúnmente. El tratamiento más efectivo y menos costoso para todo el mundo, a grandes rasgos y generalmente, es simplemente ir a casa, descansar, hidratarte y tratar tus síntomas. Ahora, yo sé que alguno de ustedes ha tenido esta experiencia y por eso mismo lo menciono. Esta es una manifestación que brota de este marco sociocultural que he mencionado y también balancea las diferencias en expectativas entre un sistema médico de otro país comparado a este. Uno puede ver cómo difícilmente las expectativas de un migrante van a ser cumplidas aquí de forma pasiva. Entonces, en un sistema con muchas fallas, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para cuidar mi salud y la de mi familia? Te voy a compartir 4 tips que he aprendido a lo largo de los años tanto como consumidor como proveedor de salud. Tip número 1, y es el más obvio y general, pero es la base de todos estos consejos, y es infórmate. ¿Tú planeaste o estás planeando tu venida aquí a Canadá? ¿Pensaste en oportunidades de trabajo, zonas para vivir, escuelas? Que no se te olvide lo más importante, la salud tuya y la de tus seres queridos. Entiendo que no hay mucha información con respecto a este tema. De hecho, esta es una de las razones principales por la cual decidí abrir este canal. Por lo tanto, te invito a que, número 1, aprendas y visites mi video de cómo encontrar un doctor de familia y la importancia de hacerlo. Hice otro video sobre el acceso a especialistas y algunas diferencias entre Latinoamérica. Y este es el tercer video que hago al respecto. No cometas el error de esperarte a tratar de aprender e investigar cuando estés en medio de una crisis médica. Tip número 2. Haz una lista de preguntas en preparación a tu consulta médica. Créeme, entre el inglés, entre los términos médicos, las malas noticias o los planes elaborados, se te va a olvidar algo muy importante. ¿Cómo lo sé? Porque a mí siempre me pasa.
No hay peor sentimiento que salir del consultorio y recién acordarte de lo que se te olvidó preguntar. Haz una lista y ponlas en orden de prioridad. Así, si solamente tienes 7 o 10 minutos, por lo menos haces las preguntas más importantes y puedes salir de esa consulta con una sensación de satisfacción. Hazlo y me vas a agradecer. Tip número 3. Sé transparente con tus preocupaciones, por más ridículas o absurdas que pienses que sean. ¿Cuántas veces no hemos buscado nuestros síntomas en el internet solo para llegar a la conclusión de que tenemos cáncer o algún síndrome raro y serio? Como parte de tu lista de prioridades, asegúrate de incluir esta preocupación. Un buen doctor debe de tener el tacto para poder explorar estas preocupaciones naturalmente. Pero amigos, si tú te encuentras en una posición de que realmente dentro de los 7 minutos no va a haber oportunidad de hacerlo, manifiesta y expone tu preocupación. Créeme que muchas veces el doctor ya lo ha pensado, pero no lo vocaliza. Puede pasar una de dos cosas: que te diga el doctor o doctora por qué no está preocupado y te dé una explicación, que eso ayuda mucho, o simplemente ordena unas pruebas o unos análisis para asegurarse de que no haya nada serio. De verdad que tu bienestar, tanto físico como emocional, dependen muchas veces de exponer esta preocupación. Y finalmente, tip número 4. En mi opinión, el más importante. Genera un plan de atención médica en base a la atención geográfica y a la naturaleza o urgencia del problema médico que se presente. En vez de, por reflejo, ir directamente al aula de emergencias y esperar 12 horas para que te manden a casa con un Tylenol, investiga tu zona, haz una lista de todos los consultorios o lugares que ofrecen servicios médicos para poder crear tu plan. Ahí les va un resumen. Para condiciones crónicas, ajustes de medicamentos, chequeos generales, o sea, todo lo que no es urgente, agenda una cita con tu doctor de familia, aunque esperes 3 o 4 semanas. Es importante, pero no urge. Y si no tienes un doctor de familia, checa mi video que explica cómo hacerlo. Para problemas nuevos o específicos que no requieren seguimiento, por ejemplo, una infección menor, un dolor nuevo, una lesión menor, acude a tu walk-in más cercano. Aquí uno va a esperar mucho menos que en una sala de emergencias. No, pero doc, a veces espero 2 o 3 horas ahí. Pues sí. Entonces, mi tip específico es investiga 3 o 4 walk-ins cerca de tu zona. Busca en lugares que no sean tan transitados, a veces en Superstore hay, o en diferentes plazas. Identifica 3 o 4. Yo te aseguro que no todas van a estar llenas al mismo tiempo. Yo personalmente tengo 2 o 3 clínicas identificadas en mi área. Y les comparto que hace poquito quise hacer unos análisis de sangre. Fui a una clínica que estaba en Superstore, pero había como 6 o 7 personas. Decidí no quería esperar, entonces fui a mi segunda opción y en cuanto llegué me estaban esperando para recibirme. Les juro que ni el café tuvo la oportunidad de enfriarse. Cuando salí del doctor no esperé nada y todavía me estaba quemando el café. Entonces, dedícale el tiempo para identificar tus walk-ins más cercanos. Para padres con bebés o infecciones menores o dudas que no estás seguro si debes de ir al médico y no crees que vale la pena ir y esperar para ver a uno, investiga lo que es un virtual walk-in. Cada provincia debe de tener un servicio así y con el COVID eso explotó y hay muchos servicios nuevos. Así es que te invito a que investigues eso. Eso es especialmente, por ejemplo, cuando uno tiene un niño, un bebé, un recién nacido, quiere ir al doctor, pero como uno sabe, es difícil esperar. Esa es una muy buena opción. A veces puedes esperar desde 5 minutos hasta 1 o 2 horas, pero lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Entonces, investiga y considera esta opción. Muchas veces, si necesitas un medicamento, lo mandan directamente a la farmacia que tú quieras y nomás es cuestión de ir y recogerlo. Considéralo. Para lesiones o infecciones más graves o cualquier problema que tú quieras ver al médico en las siguientes 24 horas, les recomiendo las Same or Next Day Appointment Clinics. Ustedes, si me han seguido, saben que hablo mucho de estas clínicas y esto es porque son mis favoritas.
Básicamente son una variación de walk-ins en la cual uno tiene la oportunidad de agendar una cita y solamente abre la disponibilidad para las siguientes 48 horas. Entonces rara vez se llenan. Estas clínicas me gustan porque generalmente tienen la capacidad de atender algunos de los problemas o lesiones más agudos. Generalmente esas clínicas tienen rayos X, pueden tratar fracturas, tienen una estación de de yeso, y también pueden coser diferentes cortadas para que así uno no tenga que ir y esperar tanto tiempo en la sala de emergencias del hospital. Realmente la recomiendo. Entonces busquen en su zona, busquen en Google si pueden encontrar alguna de estas clínicas. Generalmente uno requiere hacer un perfil por internet o llamar, pero son generalmente muy accesibles. Ahora, si todo falla o si tu vida o alguna parte de tu cuerpo está en peligro, aquí es cuando uno debe de acudir a la sala de emergencias, ya sea llamando al 911 por ambulancia o presentándote por tu cuenta. Si el problema es grave, yo te aseguro que te van a ver en muy poco tiempo y vas a ser testigo de la atención excelente que uno recibe una vez que entra al hospital. Créeme, es increíble, con muy pocas excepciones. Un caso especial, los niños. La atención pediátrica es un poco diferente. Verán, los pediatras, o sea, los especialistas, sí pueden ofrecer atención primaria, pero por lo general pasan su mayor parte del tiempo ofreciendo consultas como especialistas y o atendiendo a niños que son o están más enfermos o viven con condiciones más agudas o graves. Para niños generalmente saludables, un doctor de familia puede ofrecer los servicios médicos a niños. Está dentro del campo de acción de estos doctores. Ahora, esto es lo ideal. Hay doctores familiares que por X o por Y no se sienten cómodos atendiendo a niños. Entonces, cuando estés en tu búsqueda de servicios médicos en tu zona, asegúrate que ahí acepten a niños de todas las edades. Pero, en caso de duda o en situaciones urgentes, vayan directamente a la sala de emergencias. Les recomiendo que si hay tiempo y si hay acceso, vayan a un hospital de niños porque ahí generalmente es donde pueden darle el mejor servicio posible. Cuando uno va a un hospital o a una aula de emergencias de un hospital de la comunidad, generalmente lo que termina pasando es los estabilizan y luego los mandan al hospital de niños. Y bien, hablé mucho. Si sigues aquí, gracias por tu atención, realmente lo agradezco. Amigo, amiga, créeme, yo sé que trabajo en un sistema médico con muchas fallas y desventajas, que la experiencia de ser migrante añade una capa de complejidad y de dificultades a la experiencia. Pero créeme cuando te digo que hay ventajas también. Una vez que puedes infiltrar el sistema, cuando estás bajo el cuidado de un médico, cuando eres parte de un equipo médico o estás en el hospital donde hay otras profesiones esenciales como parte de todo el sistema de salud, el cuidado es excelente, con muy pocas excepciones. El reto es tener acceso al sistema. Entonces, por favor, inviértele tiempo a esto. Dale prioridad a tu salud. Ahora sí, si has visto este video, ya no puedes decir que no sabes qué hacer. Recuerda, la información es poder. Te deseo mucho éxito y que estén bien. Chao.